Estamos celebrando 40 años. No yo estoy celebrando un poquito más, pero nuestra iglesia celebra 40 años. Algunos de ustedes ni siquiera vivos estaban. 40 años de existencia, 40 años aquí en la tierra, 40 años de estar aquí en Rhode Island, de estar aquí en la ciudad de Providence. Somos una iglesia de esta ciudad, dígame conmigo. Y aunque cumplamos 40, nosotros sabemos que Dios nos ha tenido en sus planes desde antes de la fundación del mundo. Así que tenemos miles y miles y millones de años de edad en los planes de Dios. Eso quiere decir que tú, que estás aquí hoy, estabas en el plan de Dios, no hoy, antes de la fundación del mundo. No es coincidencia que estén aquí. No es un asunto del tiempo, de karma, del destino. Es algo que Dios ha planificado y lo ha puesto usted aquí hoy para escuchar su palabra. 40 años. Esta semana pasada, Laura, mi esposa, ha estado colectando y preparando unas fotos. Estamos arreglando un pequeño montaje que vamos a mostrar el 16 de junio. Así que si usted quiere ver gente linda y quiere ver este templo, este edificio como lo compramos y quiere darle gracias a Dios, venga el 16. Ese día también vamos a celebrar a nuestros padres. Padres, digan, Y como es típico, nos van a dar comida, mejor todavía. Así que los esperamos. Y yo mirando esas fotos con ella, tratando de escoger algunas que vamos a mostrar, porque son muchas. Pues uno ha pasado por todo un sinnúmero de emociones, ¿verdad? Nostalgia, tristeza, risa. Y una de esas fotos es este glorioso espécimen que ustedes ven aquí, miren. Yo supongo que esas son risas de alegría, ¿verdad? No risas de burla ni nada de por. Para que vean que yo tenía pelo y era negro. Aunque ya para ese tiempo ya vemos que la naturaleza estaba haciendo sus estragos. Laura parece que tiene como 15 años ahí, ¿verdad que sí? Eso es cuando yo tenía más o menos 40 años atrás. Y cuando yo estaba revisando estas fotos, estas donde aparece nuestra familia, porque nosotros tenemos una colección de ellas, la grande, ¿no? Estamos los 4. Las puse en orden cronológico, pero no porque tenían la fecha atrás, sino porque yo me fijaba en cuánto cabello tenía y cuántas libras tenía. Porque mientras menos libras, menos edad. Mientras más cabello, menos edad. Y mi nieto, que le gusta bromear conmigo, me dice, Abu, tú estás calvo, gordo y viejo. Pero yo le respondo, esto es moda, experiencia y sabiduría. Y por ser bisnieto, no le digo 2 o 3 cosas. Ahora, miren, me parece a mí, yo creo que es interesante que nosotros los seres humanos medimos la vida en trozos de 40 años. O mejor quizás dijera yo que los que tenemos más de 40 años tendemos a ver la vida en trozos de 40. Yo no sé usted. O quizás soy yo nada más. Porque cuando uno es joven, todo parece ir en ascendencia, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y entonces, más o menos como a los 40 años de edad, uno parece que las cosas cambian y comenzamos a no contar los cumpleaños y a tratar de cambiar la apariencia para
para ver si evitamos esta etapa y volvemos a como éramos. Y quizás empezamos a calcular a ver cuántos de los próximos 40 años vamos a poder vivir. Yo no sé usted, 40 años. Es también interesante, saben que en la Biblia el número 40 o la edad de 40 es bien común y bien importante también. Por ejemplo, Jesús fue tentado por 40 días. Moisés tenía 40 días cuando salió huyendo de Egipto. Moisés duró 40 años como exiliado en la tierra de Madián, antes de volver a Egipto a liberar al pueblo con la orden que Dios le había dado. Los espías que Moisés envió a reconocer la tierra de Canaán, después que el pueblo salió de Egipto, duraron 40 días haciendo su recorrido. Y sabemos que debido al desánimo y la falta de fe que mostraron 10 de esos 12 espías que entraron, el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés y culparon a Dios de haberlos abandonado en el desierto y de poner en riesgo de muerte a sus hijos y a sus familias. Y Dios los castigó con 40 años de deambular por el desierto, aparentemente sin rumbo, un año por cada día que los espías habían estado en la tierra prometida. 40 años. Nuestra iglesia hoy cumple 40 años. Y me puse a pensar, ¿habrá algo que Dios nos quiera decir a nosotros en este momento en nuestra historia? ¿Será el aniversario número 40 meramente una coincidencia? ¿Lo cumplimos porque teníamos que cumplirlo? ¿O hay algo que podemos notar en la Biblia que Dios nos puede decir en el día de hoy? Y yo creo que sí. Y aunque sea simbólico, si aceptamos que este momento puede ser uno de mucha importancia para nosotros como iglesia, ¿usted lo quiere aceptar así? Diga sí. Si entendemos que Dios nos ha traído hasta aquí, milagrosamente, ¿usted lo cree? Su misericordia y su gracia manifestándose cada día, cada semana, cada año. Si nos damos cuenta que sus bendiciones tienen propósitos, ¿ustedes creen que las bendiciones de Dios tienen propósitos? Que por ejemplo en unos días más estaremos instalando otro pastor en nuestra congregación. Si vemos esas cosas y nos ponemos a pensar, yo creo que llegaríamos a la conclusión que este aniversario no debería ser uno como cualquier otro. Y entonces las palabras de Moisés al pueblo de Israel, después de 40 años de andar en el desierto, comenzaron a sonar en mi mente. Y los consejos y las advertencias que Moisés le dio al pueblo ese día, yo creo que son pertinentes y relevantes para nosotros hoy también. ¿Y qué fue lo que Moisés les dijo? ¿Qué podemos entender nosotros hoy día de esas palabras que aplicamos a nuestras vidas al llegar nosotros a este aniversario, a este hito, a este momento histórico que marca nuestra historia? Así que vamos a leer juntos un pasaje. Y yo quiero que usted exprima de ese pasaje algunas advertencias y consejos que Moisés le dio al pueblo, que yo creo que Dios nos da a nosotros también en el día de hoy. Así que vayan conmigo al libro de Deuteronomio, al capítulo 30, empezando con el verso 11 en adelante. Deuteronomio 30, verso 11 al 20. Va a estar en su pantalla si usted lo quiere ver allí. Me tengo que poner los lentes porque eso es parte de los 40 de la sabiduría, sí. Versículo 11, la palabra de Dios dice así: este mandamiento, está hablando Moisés, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿y quién subirá al cielo por nosotros para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo?
Verso 13 también tampoco está más allá del océano, para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano? Para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, díganlo conmigo. La palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Verso 15, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Versículo 17, diga pero conmigo. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Y hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y esta es la palabra de Dios. Elige la vida. Miren, el pueblo había viajado por el desierto por 40 años. Y un viaje que pudiese haberle tomado a ellos 2 meses. Y 2 meses por la cantidad de personas que eran. Días, si hubiese sido 1 o 2 personas nada más. Duró 40 años. Sabemos por qué, ¿verdad? No es que se le perdió el GPS. No es que Moisés no sabía para dónde iba. Dios los había detenido a ellos, dando vueltas por todo ese desierto hasta que se cumpliera el castigo que él había pronunciado. Recuerden algo, mis queridos oyentes, en el día de hoy. Dios cumple sus promesas, incluyendo las que son de castigo. Y ahora, en este relato que acabamos de leer, están al borde de la tierra prometida. No van a entrar por el sur como la otra vez, sino que están en la parte este del país. Al frente tienen el río Jordán, al otro lado está la ciudad de Jericó, una ciudad fortificada, y más allá la tierra prometida. Pero Moisés no va a entrar en esa tierra prometida, porque en un momento dado se había enojado. Se enojó tanto con el pueblo que hizo algo que Dios no le había dicho que hiciera. El pueblo estaba pidiendo agua otra vez, porque el pueblo pedía mucho. Estaban en el desierto, ¿verdad? Y Dios milagrosamente siempre le proveía. Pero ese día estaban sedientos y le pidieron agua a Moisés y le dijeron otra vez, por casi la 29,000 veces, nos trajiste aquí para matarnos. Y Dios le dijo a Moisés, dale a esa roca que está ahí con tu vara una vez y brotará agua. Pero Moisés estaba, ¿hasta dónde? Quizá un poquito más. Él tiene 40 años escuchando a este pueblo quejarse. Si ustedes quieren ver a sus pastores felices, no se quejen, no molesten, no den tormento, digan amén ahora. Y Moisés en su enojo le dio 2 veces a la piedra y le dio duro. Y de la roca brotó agua, tal como Dios había dicho. Pero Dios le dijo a Moisés, me hiciste quedar mal. No vamos a hacer quedar mal a Dios nunca, ¿verdad que no? Recuerden que nosotros somos reflejos de Cristo.
Aquí en la tierra, cuando tú sales de esta iglesia, la gente dice, ese va a la iglesia que está en la Elmwood. Y para que la gente lo entienda, dicen, no el teatro, la grande que está allí, sino a la otra. La del Calvo. No hagas ver mal a Dios, nunca, con tu testimonio. No pongamos en riesgo la bendición que Dios tiene o puede tener para nosotros en este momento en el cual nosotros como iglesia celebramos 40 años. No corramos el riesgo de llegar hasta aquí hoy y no ser de los que vamos a ver la nueva bendición que tienen por delante. Moisés vio la tierra prometida, pero no entró. 40 años en Egipto, 40 años en Madián, 40 años en el desierto, todo para quedarse fuera por su desobediencia y porque hizo ver mal a Dios. Y en este momento que hemos leído, Moisés acaba de recitar, de leerles de nuevo la ley al pueblo. Por eso este libro que leemos tiene el nombre de Deuteronomio, que quiere decir literalmente en griego la segunda ley, la vez segunda que se da la ley. Moisés les ha citado una lista de bendiciones si obedecen y otra lista de maldiciones si no obedecen. Y entonces les dice estas palabras que nosotros leímos en el día de hoy. Y yo quiero volver a ellas y sacar de ellas unos consejos y una advertencia que yo creo que son tan relevantes para nosotros hoy día como lo fueron para los israelitas aquel día hace miles de años ya. Y lo primero que yo quiero ver con ustedes está en el verso 11 y dice así: los mandamientos de Dios se obedecen. Moisés le dice, este mandamiento que hoy te ordeno, obedecer. Los mandamientos de Dios, ¿qué? Se obedecen. No son sugerencias. No son ideas que tú puedes tomar o dejar dependiendo de la circunstancia que tú decidas pasar por ese momento. Yo creo que nosotros vivimos un tiempo en esta sociedad donde el obedecer es opcional. Es según el criterio personal de la persona, valga la redundancia. Es según mi conveniencia. No porque hay una ley o una autoridad por encima de mí, sino porque yo decido si decido o no obedecer en ese momento. Nos encanta como sociedad y yo creo como cultura vivir un poquito fuera de las leyes, ir por el margen, por el área gris. Nos encantan las protestas, no para manifestar nuestro derecho de expresión, sino por resistir a la autoridad. Igual que no yo porque mi papá no me dejaba, pero cuando yo era joven y tenía mi afro, los muchachos andaban con una camiseta que decía resist authority, resiste a la autoridad. Y uno se preguntaba, ¿por qué? Resist authority, ¿pero por qué? I don't know, just do it. Protestamos sin saber el por qué. ¿Por qué? Porque no queremos tener leyes, autoridades, no queremos tener preceptos, mandamientos sobre nosotros. Las leyes parecen ser nuestros enemigos. Nos quejamos cuando vamos en una carretera detrás de alguien que va a 25 millas por hora. Díganme sí o no. Y esa persona va cumpliendo la ley y nosotros atrás. Y hasta le toca. Yo no. Miren lo que nos dicen los padres, lo que nos dice el gobierno, lo que está escrito en algún código. Lo tomamos como si fuera una sugerencia, como algo que es opcional. Pero déjame decirte algo, los mandamientos de Dios no son una sugerencia. Los mandamientos de Dios se obedecen. Iglesia, los mandamientos de Dios se obedecen. Si Dios dice no, nosotros decimos no. Si Dios dice sí, nosotros decimos. Y si Dios no dice, le preguntamos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que ha puesto en nosotros la ley moral de Dios, que ha puesto en nosotros la ética para nosotros saber, si Dios no me prohibió
ni me dijo algo, pero yo sé que viola uno de sus preceptos, yo no lo voy a hacer. La ley de Dios no es para entrar en un diálogo, no es para cuestionarla, no es para negociar cuál parte obedecemos y cuál parte no. No es un contrato con partes iguales, como si yo estuviese negociando con Dios. Y por eso en el versículo 11 Moisés nos dice y le dice al pueblo, estas leyes, estos mandatos, esto que te he dicho ahora es para que lo obedezcas. Los mandamientos de Dios se obedecen. Así que, iglesia, lo primero que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy, que Dios le dijo a los israelitas y nos está diciendo a nosotros a los 40 años, los mandamientos de Dios se obedecen. A veces yo, por molestarlo, le hablo en español a mis nietos. Y el chiquito, Lucas, ese que me habla también de mí, me dice, Abu, I don't understand, yo no entiendo. Ellos entienden muchísimo español, pero tú sabes cómo es. El idioma para él, el español, es un problema, ¿verdad? Un conflicto. Él no puede entender todo lo que yo le digo. Pero Moisés nos va a decir algo aquí que yo quiero que tú entiendas claramente. Miren, vayan conmigo otra vez a los versos 11 al 14, lo voy a proyectar en su pantalla. Este mandamiento que hoy te ordeno, obedecer, no es superior, digan no es. No es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿y quién subirá al cielo por nosotros para que nos los traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Versículo 13 dice, tampoco está más allá del océano, para que preguntes, ¿y quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano? Para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Y el versículo 14 dice, no, díganlo conmigo. Así que a esas preguntas le decimos no. ¿Y qué dice Moisés? La palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. ¿Para qué? Para que la obedezcas. ¿Y cuál es el segundo consejo que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy? Es este: los mandamientos de Dios se pueden obedecer si esa es nuestra intención. Si tú quieres, tú puedes. No están tan lejos que nadie sabe cuáles son. No están tan lejanos de nuestra capacidad que yo diga, yo no puedo hacer eso. Los mandamientos que Dios te ha dejado, te los ha dejado porque tú los puedes cumplir si tú quieres. Y Moisés dice, están cerca de tu boca y están cerca de tu corazón. Porque para los israelitas esas son dos imágenes, dos metáforas bien claras para ellos. La boca pronuncia tus intenciones, el corazón las decide. La boca pronuncia y por tanto tú lo haces. Lo que el corazón, donde está la voluntad para el judío, ya ha decidido. ¿Estás claro conmigo? Moisés le dice a ellos, tú la tienes cerca. Está en tu boca, en tu decisión y está en tu corazón, en tu voluntad. Tú puedes cumplir los mandamientos de Dios si tú así lo decides. Y si decimos y repetimos una y otra vez que el ser humano es salvo por la obra de Dios, ¿verdad que sí? ¿Estamos claros en eso? Que es Dios quien elige, quien decide, que tiene la intención de salvar. Si eso es verdad y lo decimos, pues también es verdad. Y podemos asegurarlo con toda confianza, que la obediencia es una decisión y una acción nuestra. Tú tienes que tomar una decisión de obedecer a Dios. Tu voluntad está envuelta en la salvación y en la obediencia. Y por eso es que la Biblia dice que Dios mira el corazón del ser humano y no su apariencia, no lo que hace. Dios mira el corazón porque en el corazón está ¿qué? Tu intención, tu voluntad.
La palabra de Dios está muy cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Miren, la noche que el transatlántico Atlantic se hundió, Titanic, perdón, se hundió. Había otro que se llamó Atlantic también. El Titanic, la noche que se hundió, abril 12 del 1915, si a usted no le gusta la historia, tiene que sufrir conmigo. Los operadores de radio, que por cierto era el primer buque, el primer barco que tenía radio. Antes era por ese mismo sistema, ¿verdad? Este barco tenía los dos. Era el primero que tenía radio. Esa noche, el barco recibió muchísimos mensajes por la radio de que el área por donde ellos estaban atravesando habían muchos témpanos de hielo, muchos icebergs. Pero el capitán, Mr. Smith, va a vivir en la historia, decidió que el barco debía ir lo más rápido posible. Él quería romper el récord del viaje más corto del Atlántico por un buque de ese tamaño. Y él ordenó full speed ahead. Y se acostó a dormir. Porque era una persona así como la edad mía, que a cierta hora, ¿verdad? Pero ¿saben algo? Las advertencias siguieron lloviendo sobre el barco. Y fueron tantas que los operadores de radio, el cual era nuevo, como le dije, mandaron a callar a las personas que le estaban mandando los mensajes. ¿Saben por qué? Porque ellos por la radio estaban haciendo arreglos del menú que se iban a comer las personas ricas que iban a desembarcar en el puerto, en el Cabo Race, porque así se llamaba donde estaba el puerto. Y ellos estaban haciendo arreglos de quiénes iban a recoger a estas personas ricas. Ellos estaban bien ocupados en ese momento. Y en un momento dado, el operador de la radio del Titanic le dijo a quienes le estaban mandando los mensajes: "Shut up! I'm talking to Cape Race and you're damning my signals." Cállate, estoy hablando con el puerto, con Cabo Race, y tú me estás bloqueando mis señales. Y nosotros sabemos lo que sucedió esa noche, ¿verdad? Y en las próximas palabras de Moisés al pueblo hay una oferta y una advertencia. Ambas son de vida o de muerte. Y vayan conmigo otra vez, el versículo 15 y 16 dicen así: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. El versículo 16: hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Y el versículo continúa: así que vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Miren, la oferta de obedecer los mandamientos de Dios es una oferta de vida. El obedecer los mandamientos de Dios es una oferta de vida. Nosotros tendemos a mirar estos mandamientos y estas leyes de Dios y enojarnos y pensar que es una lista de no hagas esto, no hagas esto, haz esto. No es eso, es vida lo que Dios te está ofreciendo. Si los cumples, Dios va a multiplicar bendiciones sobre ti. Obedecer los mandamientos de Dios, iglesia, es una garantía de la bendición de Dios. ¿No sería para nosotros lo mismo entonces? ¿No sería lo mismo para nosotros como iglesia, como individuos? ¿No es el mensaje de Cristo uno de vida y de vida eterna? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El obedecer los mandamientos de Dios es una oferta de vida, pero ¿saben algo? El no cumplir los mandamientos de Dios es una sentencia de muerte.
Y miren lo que dicen los versículos 17 y 18. Pero si tu corazón se revela. Di pero conmigo. Acuérdate. Sin embargo, los por tanto, los peros en la Biblia son bien importantes. Si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Mis queridos amigos, hermanos, personas que me escuchan, que me están viendo, el no cumplir los mandamientos de Dios es una sentencia de muerte. Y para que nadie tenga duda en ese momento, Moisés dice, pongo el cielo y la tierra como testigos contra ustedes. De que por un lado se te ha ofrecido vida. Por el otro lado, sabes lo que va a suceder, muerte. Que por un lado te hemos ofrecido bendición. Que por el otro sabes que el desobedecer trae maldición. Iglesia, lo mismo es verdad para nosotros en el día de hoy. Los mandamientos de Dios y obedecerlos nos dan vida, nos dan bendición. Iglesia, queremos que Dios nos dé vida, queremos 40 años más o los años que Dios tenga para nosotros. Hay una condición, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios se obedecen, no se cuestionan, no se dialogan, no se discuten, no son opcionales. Mi querida iglesia, yo te digo hoy como te le dijo Moisés al pueblo ese día. Elige la vida. Ama al Señor tu Dios, versículo 20. Obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Lo mismo es verdad para nosotros en el día de hoy. Iglesia, Alianza de Providence, Centro Cristiano de Oración, elige la vida. Elige obedecer los mandamientos de Dios. Decide y decidamos poner en acción nuestra obediencia, entendiendo perfectamente bien que nuestros próximos 40 años o los que Dios nos dé, nos los da dependiendo de nuestra obediencia, que es a cambio de su fidelidad. Porque Dios dice que bendice a aquel que le obedece. Y no hacerlo, mis queridos, es condenarnos a muerte. Y las palabras de Moisés fueron fuertes ese día, ¿verdad que sí? ¿Ustedes creen que fueron fuertes? Queremos celebrar nuestro aniversario, el pastor está predicando de vida o muerte, quizás están pensando algo. Pero yo creo que eso es precisamente lo que necesitamos entender en este día. En este día, junio 2, que comenzamos un mes de celebraciones que vamos a hacer, el 16, el 23. Recordemos que los mandamientos de Dios se obedecen. Recuerda que lo puedes obedecer si decides que lo vas a hacer. No está fuera de tu alcance obedecer a Dios. Dígame conmigo. Para los que creen que esto es muy difícil, para los que creen que esto es para gente anticuada, para los que creen que esto no se puede hacer, para los que creen que tienen otra agenda, otras cosas que quieren lograr en su vida. Y aquí está el pastor predicando de obedecer a Dios. Déjame decirte, tú puedes. Y lo que Dios te ofrece es vida. Y de lo que te advierte es, si no lo haces, mueres. El obedecer los mandamientos de Dios es una oferta ¿de qué? ¿Y qué es lo contrario? Así que iglesia, otra vez te lo digo, elige la vida. Nosotros estamos, yo creo, en una manera simbólica frente a nuestra tierra prometida. Tenemos 40 años de vida.
Y yo diría que no estamos deambulando por el desierto porque hemos hecho alguna desobediencia, ¿verdad que no? Yo creo que el mero hecho de que estamos aquí hoy celebrando 40 años es un indicio de la bendición de Dios sobre esta iglesia. Yo sé que no siempre hemos hecho todo perfectamente bien, somos seres humanos que nos equivocamos, pero los años que llevamos aquí, yo creo que son evidencia de la bendición, ¿sí o no? Y su bendición es una promesa basada en nuestra obediencia. Pero en un sentido figurado también, igual que literal para aquel pueblo aquel día, estamos frente a un río Jordán. Tenemos que cruzarlo. Al otro lado está una ciudad fortificada que vamos a tener que luchar y pelear. Y al otro lado de eso está nuestra tierra prometida. Y la pregunta que yo tengo para nosotros en el día de hoy, iglesia, ¿vamos a ser como un río de bendición en nuestra comunidad? ¿O vamos a hacer un lago de agua estancada? Le vamos a decir a la gente, vengan a ver lo bueno que somos. Vengan a ver lo bien que cantamos. Vengan a ver qué bien predican todos los pastores que tienen esa iglesia. Vengan. O vamos a decir, nosotros vamos a ir a ti con el mensaje de salvación. Ven aquí a celebrar, pero lo que queremos hacer es salir, cruzar, llegar al otro lado de ese río Jordán, que en una manera figurada tenemos al frente. Esto no es un eslogan, no es una declaración de visión nada más. Es la obediencia que Dios está exigiendo de nosotros. Y el año pasado las dijimos y las repetimos 100,000 veces. Léalo conmigo, seremos una iglesia que fluye en nuestra comunidad. Pero ¿sabe algo? Escúchame bien, la iglesia no obedece. Tú obedeces. La iglesia no decide. Tú decides. La iglesia somos nosotros. Así que, aunque hoy día nuestra iglesia cumple 40 años, somos nosotros, sus miembros, somos las personas que están aquí hoy día. Somos nosotros que tenemos que tomar la decisión de poner en obediencia los mandamientos de Dios. Yo te digo, iglesia, como le dijo Moisés aquel día a ellos. Iglesia, elige la vida. Elige la obediencia. Elige la promesa. Dobla tus cabeza conmigo, cierra tus ojos. Primero, eterno Dios, te damos gracias. Hemos celebrado hoy, el 16 celebraremos con nuestros padres, el 23 de junio celebraremos literalmente nuestro aniversario, comeremos juntos, nos gozaremos juntos, celebraremos la instalación de nuestro pastor Luis. Todos, Señor, son indicios lindos de que tú has estado con nosotros hasta ahora y te damos gracias. Pero los próximos años de nuestra iglesia dependen de nuestra obediencia. De la misma manera que lo han sido hasta ahora, lo seguirá siendo así. Y te ruego, Señor, que nosotros entendamos eso claramente. ¿Qué es lo que tú nos estás pidiendo que hagamos como iglesia? Y la pregunta tiene respuesta. Porque hay una sola misión para la iglesia. Y es hacer discípulos que hacen discípulos. Así que, eterno Dios, esa es la palabra que tú nos das en este día como iglesia para obedecer. Hacer discípulos que hacen discípulos. Así que continuaremos proclamando el mensaje de salvación, porque todo discípulo primero tiene que ser un creyente. Tiene que creer que Jesús es el Salvador y el Señor. Si no, lo que es alguien quien asiste a nuestra iglesia. Así que proclamaremos este mensaje de vida eterna hasta que tú nos lleves al cielo. Y ese será el único mensaje que proclamamos. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero nosotros vamos a proclamar el Evangelio.
el reino de Dios. Y vamos a ser discípulos que hacen discípulos. Te queremos obedecer, eterno Dios. Gracias. Prepara para nosotros el camino que viene por delante. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie conmigo.